La dinastía bancaria Rothschild fácilmente es una de las familias más ricas de toda la historia, pero también la mayor fuente de teorías conspirativas de igual manera. La vasta y oscura riqueza de los Rothschild ha perdurado por generaciones, y como de esperarse, no es fácil diferenciar en qué es un hecho y qué es ficción. En este video conoceremos los primeros pasos de esta famosa familia judía, para ver cómo lograron construir una de las mayores fortunas de toda la historia de la humanidad. Sin más que decir, comenzamos. Nuestra historia comienza en la Europa medieval en el siglo X. La mayor parte de Europa estaba bajo el dominio del cristianismo. El poder político estaba invariablemente ligado a la religión, y el no ser cristiano era muy desfavorable. Quizá las mayores víctimas de estas circunstancias fueron los judíos. Al no tener un estado-país de origen propio al cual regresar, los judíos fueron dispersados por toda Europa, y muchos de ellos se establecieron en el Santo Imperio Romano. En el vasto territorio romano contenía Alemania moderna, como el resto de Europa. Ese territorio tampoco estaba feliz de albergar a los judíos. En muchas ciudades los judíos fueron obligados a vivir en barrios particulares, a los que se le llamaban guetos, y la ciudad de Frankfurt no fue la excepción. A partir de 1462 se confinó a todos los judíos de la ciudad a una sola calle estrecha fuera de las murallas de la ciudad. Esa calle se conoció como el Callejón de los Judíos y estaba formada por numerosas casas muy apretadas. En aquel entonces los edificios no se distinguían por números sino por signos. Un edificio podrá llevar la Casa de la Nave, por ejemplo, mientras que otro podía ser la Casa de la Piedra Dorada. El cartel de una de esas casas fue el escudo del rojo Rothschild en Alemania. La familia que vivía en la casa había adoptado el mismo nombre desde al menos 1528, como la mayoría de las familias judías de la época. Los Rothschild estaban involucrados en las finanzas, ya que en el cristianismo en Europa medieval prohibía a cualquier persona prestar dinero con intereses, dejando este negocio muy rentable en manos de los judíos, teniendo experiencia en prestar mucho dinero, y por extensión lo relacionado con las finanzas. Esta se fue transmitiendo toda la información de generación en generación. Los Rothschild eran unos maestros en las finanzas y se especializaron en el intercambio de divisas y el comercio de monedas de colección, y el mejor de todos ellos fue Mayer Rothschild. Tomó el negocio familiar en 1763 y extendió su colección de monedas y atrajo a los más ricos de toda Europa. Uno de ellos fue el príncipe heredero Guillermo de Hesse. El príncipe se encontró a Mayer en 1769. Rápidamente empezó a confiar en él en todos los asuntos relacionados no solo a las monedas coleccionables, sino a todas las finanzas. Cuando Wilhelm llegó al poder como Wilhelm VI de Hesse en 1785, contrató a Mayer para gestionar sus finanzas en toda su región, siendo el cargo el judío de la corte. Hay que tener en cuenta que esto era un arreglo común en Europa Central. La nobleza subcontrataba finanzas de los judíos a cambio de protección, dinero y a veces títulos nobles reales. Todo lo que comenzó para la familia Rothschild como un negocio pequeño se convirtió en los altos mandos del gobierno. En ese entonces era el gobierno que ahora ocupa Alemania. Mayer Rothschild supervisó los impuestos recaudados en las tierras de Wilhelm y tuvo que mantener su dinero a salvo, una tarea que se volvió muy difícil en 1806. Ese es el año en el que Napoleón invadió Hesse, condujo a Wilhelm al exilio y poniendo su fortuna en riesgo, pero Mayer era inteligente y estaba listo para Napoleón. En 1798 envió a uno de sus 5 hijos, Nathan Rothschild, a Londres para iniciar un negocio a cambio de monedas similares a las de su padre. Mayer no tuvo problemas para mover la fortuna de Wilhelm a Londres, donde luego prestó el dinero a la corona británica en esencia. Wilhelm estaba financiando a los británicos para luchar contra Napoleón con el fin de restaurar su poder. Mayer murió en 1812, dejando la fortuna de Wilhelm y el legado de los Rothschild en manos de Nathan Rothschild. Este hermano permaneció en Londres mientras que su hermano mayor se hizo cargo del negocio original en Frankfurt. Mientras tanto, los 3 hermanos restantes se dispersaron por toda Europa, estableciendo sucursales en importantes capitales europeas. A pesar de la distancia, los hermanos aplicaron una estrategia unificada, prestarían su dinero a los altos mandos del gobierno y a los gobiernos locales pequeños. El hermano en Francia, por ejemplo, se convirtió en el banquero de Leopoldo I de Bélgica, mientras el de Viena prestaría su dinero al último santo emperador romano, Francisco II. En 1818, concederían a los 5 hermanos el noble título de barón,
finalmente elevado a los Rothschild como la nobleza. Ya los Rothschild, siendo nobleza, siempre que un gobierno europeo colapsaba o fuera reemplazado, los Rothschild eran los primeros en fila para proporcionar préstamos. Eso exactamente ocurrió después de la Revolución Francesa en 1830 o después de la caída del Santo Imperio Romano. El negocio de los préstamos fue inmensamente exitoso para esta familia. La sucursal de París, por ejemplo, creció a partir del equivalente de 5 millones en 1820 a manos de la mitad de $1 billón en 1850. En esencia, las 5 familias Rothschild proporcionaban en aquella época el mismo servicio del Fondo Monetario Internacional que prevé hoy. Ellos establecieron las principales monedas y proporcionaron préstamos a los gobiernos, y al hacerlo obtenían una gran ganancia. Por supuesto, a lo largo del siglo XIX, las 5 sucursales también hicieron muchas inversiones privadas, más allá de sus préstamos gubernamentales. En 1818 compraron una de las bodegas de vinos más valiosas en toda Francia. En 1875 adquirieron una participación minoritaria en el Canal de Suez en Egipto, mientras que en 1883 financiaron el desarrollo del primer gran pozo petrolero en el Viejo Mundo. Con esto desafiaron el monopolio de los Rockefeller en América. Todo esto se convirtió en acciones mayoritarias en el monopolio de los diamantes de De Beers y Río Tinto, una de las compañías mineras más grandes de todo el mundo. Es decir, esta familia está metida prácticamente en todos los negocios grandes a nivel mundial. Pero no todo iba a ser bueno en el futuro. Durante el siglo XX, las nuevas generaciones de la familia de los 5 Rothschild hicieron menos y menos movimientos exitosos. En el año 1900, la sucursal en Nápoles en realidad cerró, cuando el último heredero varón murió sin hijos, dejando la fortuna a la rama en París. Un destino algo cómico le sucedió a la rama en Alemania, donde los 2 herederos Rothschild tuvieron 11 niñas y ni un solo hijo. Todo esto hizo que se dividieran la fortuna y se desintegrara su poder. La sucursal Rothschild en Austria le estaba funcionando bien hasta que Hitler llegó al poder, por supuesto. Cuando la Alemania nazi se anexó a Austria en 1938, los Rothschild tuvieron que vender sus operaciones bancarias por una fracción muy baja de su valor. La mayoría de ellas escaparon con cualquier activo líquido que tuvieran, pero unos de ellos fueron capturados al intentar salir, ya que eran judíos. Y de hecho, estas personas pudieron salir ya que pagaron el mayor rescate de toda la historia, $21 millones en esa época. El rescate efectivamente quebró a los Rothschild austriacos, mientras que los nazis se apoderaron de todas sus mansiones, comercio y arte. Unos años después sucedió exactamente lo mismo en la sucursal de París. De hecho, las colecciones que tenían eran tan exquisitas que Hitler y Hermann Göring fueron personalmente a observarlas y elegir cuáles les gustaban a ellos. A través de un detallado inventario compilado por los nazis, sabemos que se apoderaron de un total de 5.003 objetos de colección Rothschild, y la mayoría de ellos fueron devueltos años después, ya que perdieron los nazis. Los Rothschild franceses tuvieron un poco de suerte restaurando sus negocios después de la guerra, pero luego los socialistas franceses nacionalizaron su banco en 1981. Al final solo sobrevivió la rama inglesa el siglo XX con una fortuna intacta. Su patriarca fue en la segunda mitad del siglo XX Sir Evelyn Rothschild, quien incluso al día de hoy es el asesor financiero de la reina Isabel. Pero realmente dejó el liderazgo de la familia en el año 2003, pasando el mandato de patriarca a David Rothschild, un miembro de la sucursal en Francia que luego se fusionó ambas ramas en una sola entidad. Ya no habría 5 Rothschild, solo habría uno, y serían los ingleses. Se asegura que el secreto de la fortuna de la familia se establece en una red compleja de compañías ficticias que comienzan en Suiza pero terminan quién sabe dónde. Pero al final del día, mientras que la familia bancaria del siglo XIX podría haber sido una de las más ricas de esa época, hoy en día los Rothschild son aparentemente una sombra de lo que fue realmente su gloria. De hecho, si abres la lista de Forbes de multimillonarios, el primer Rothschild aparece en el puesto 822. Jeff Rothschild, un hombre que en realidad no tiene nada que ver con la familia bancaria de los Rothschild. No tiene conexión sanguínea, simplemente comparte el nombre. De la misma fama que 2 hombres con el apellido Goldman podrían no estar relacionados. El primer Rothschild real que aparece en la lista está en el puesto 1284 y su riqueza está vinculada a una empresa de gestión de activos que gestiona dinero de otra gente. Así que al final puede que la familia Rothschild sea en realidad un radar para la riqueza global. Y la verdad es que tiene sentido.
Estadísticamente, el 90% de las familias ricas pierden su fortuna para la tercera generación. Es difícil ser financieramente responsable cuando naces en la riqueza y no tienes respeto por el dinero. He ahí la frase: abuelo rico, padre millonario y nieto miserable.